Muy bien, bueno pues de regreso, saludos a todos y todas. Espero que haya estado buena la cosa el jueves pasado. El tema que vamos a discutir hoy es el tema de marxismo y ecología o ecosocialismo, lo podemos poner diferentes nombres, y es un tema evidentemente de muchísima importancia y no solo de importancia, de muchísima actualidad. Así que vamos a hablar sobre ese tema. Y para hablar de este tema, tenemos que regresar al inicio, al comienzo de todas estas charlas. Las primeras charlas que discutimos, cuando estuvimos hablando de algunas de las condiciones más elementales, más fundamentales de la existencia humana que tenemos que tomar en cuenta. Primer hecho evidente es que el ser humano es parte de la naturaleza, ¿verdad? Evidentemente vivimos en sociedad y en unas estructuras que son culturales. Vamos a poner aquí una con un pelito largo y un pelito corto. Este es el hombre y esta es la mujer, no se equivoquen. Y somos parte de la naturaleza, ¿verdad? Por el hecho de que vivamos en sociedad y todo lo demás, no dejamos de ser parte de la naturaleza. Estamos en constante interacción con la naturaleza. Ahora mismo estamos respirando, tomando gases del aire que está alrededor nuestro y procesándolo y expulsándolo. Y si dejáramos de hacer eso por más de 3 o 4 minutos, estaríamos muertos, ¿verdad? Así que esa interacción con la naturaleza es algo inescapable en el ser humano. Y eso es cierto de todos los seres vivientes, no es excepcional del ser humano. Ahora bien, el ser humano se relaciona con su entorno natural inmediato de una manera un poco distinta al resto de las especies. Desde el momento en que el ser humano desarrolla esta actividad que conocemos como el trabajo, ¿verdad? O la producción. Los otros seres vivientes, incluso los más avanzados, se limitan básicamente a tomar de la naturaleza lo que la naturaleza ofrece. El ser humano, a partir de cierto momento, no solo toma lo que la naturaleza ofrece, sino que transforma ese entorno natural para satisfacer sus necesidades. Y en ese proceso crea necesidades, ¿verdad? Que no son necesidades que surgen naturalmente, sino que son necesidades culturales. El ser humano inicialmente toma frutas y granos que aparezcan en la naturaleza, en su estado natural, vamos a decir, y se alimenta. Más adelante se va a seguir alimentando porque nunca puede dejar de dejarse alimentar, pero va a empezar a cocinar la comida y va a empezar a crear platos, ¿verdad? Mucho más elaborados. Y un gusto por esos platos más elaborados. Ya no nos conformamos con simplemente comer 2 o 3 granos, ¿verdad? Queremos más variedad, queremos diferentes cosas en nuestro consumo. Bueno, cuando interviene el trabajo y la producción, sabemos que ya entonces vamos a tener que el ser humano va a utilizar unas herramientas, unos instrumentos de trabajo para transformar ese entorno natural. Y eso va a implicar que el ser humano, como dije, empieza a cambiar ese entorno, va a tener un impacto en ese entorno. Eso es inevitable, que empiece a cambiar ese entorno natural. No podemos decir que empiece a cambiar la naturaleza, porque la naturaleza es demasiado grande. Nosotros podemos afectar algo realmente muy chiquitito, que es el espacio en que nosotros vivimos en el planeta Tierra. Lo que pasa en Saturno, nosotros no tenemos ningún impacto en eso. Y lo que pasa más allá de nuestro sistema solar, ni se diga, ¿verdad? Así que ese sector de la naturaleza que está a nuestro alcance. Así que entonces, desde muy atrás en el tiempo, el ser humano ya está transformando el espacio natural del cual lo rodea. Y a veces ese impacto natural, ese impacto en la naturaleza, tiene elementos, o tuvo históricamente, elementos que eran imprevistos. Y a veces eran efectos que no eran muy convenientes al ser humano. Por ejemplo, sabemos hoy en día que si uno
utiliza un mismo pedazo de tierra y lo cultiva incesantemente, eventualmente se agota su fertilidad, ¿verdad? Y por lo tanto las comunidades podían cultivar la tierra en un lugar y eventualmente tenían que trasladarse a otro lugar en la medida que el territorio donde estaban iba perdiendo fertilidad. Si una gran civilización que producía un excedente agrícola importante para mantener una clase gobernante, ¿verdad? Algo que hemos discutido en el pasado, utilizaba de manera destructiva, no digamos irresponsable, porque quizás no entendían lo que estaban haciendo, su entorno natural, podían, ¿verdad?, caer en una crisis ecológica, una crisis de fertilidad, una crisis de escasez, etcétera. Así que entonces el impacto que tiene el ser humano sobre la naturaleza va a depender del desarrollo de este elemento. Evidentemente un ser humano que trabaja con instrumentos de piedra que tienen un efecto muy limitado en su entorno, pues su impacto va a ser muy leve en la naturaleza que los rodea. Al contrario, dando un salto muy grande, hoy en día tenemos herramientas y maquinaria e instrumentos de producción que tienen o pueden tener un impacto masivo en nuestro entorno natural, ¿verdad? Así que entonces, el primer elemento importante, el ser humano es parte de la naturaleza, tiene que estar en constante interacción con la naturaleza para poder vivir, se va a relacionar con la naturaleza de una manera distinta al resto de las especies, a través del trabajo, a través de la producción, y entonces ese impacto que va a tener el ser humano en la naturaleza va a depender de cómo se organiza ese trabajo y cómo se organiza esa producción. Y claro, lo que a nosotros nos interesa y nos afecta es cuál es el impacto en la naturaleza cuando el trabajo y la producción se organiza en la sociedad capitalista, ¿verdad? Lo que nos queremos discutir aquí hoy es cuál es el impacto del funcionamiento del capitalismo sobre la naturaleza. Y como vamos a discutir, ¿verdad?, y vamos a ver, el planteamiento básico elemental del ecosocialismo es que el capitalismo no puede relacionarse con la naturaleza de una manera responsable, de una manera que no sea destructiva, que por sus propias reglas de funcionamiento, que ya ustedes las conocen, ahí no vamos a decir nada nuevo, por sus propias reglas de funcionamiento, tiene inevitablemente una relación destructiva con la naturaleza, que se puede mitigar. Usted puede limitar un poco, limitar en alguna medida el efecto negativo del capitalismo sobre la naturaleza, pero mientras exista el capitalismo va a haber un efecto negativo terrible. La única manera de superar ese efecto negativo es superando el capitalismo. Bueno, recordamos entonces los elementos básicos de la sociedad capitalista, que los hemos repetido muchísimas veces. La mayoría de la población es desposeída, ¿verdad? La mayoría de la gente no es dueña de fábricas, ni de talleres, ni de nada, y esa mayoría tiene que vender su capacidad de trabajo a cambio de un salario a las personas que son dueñas de esas fuentes de riqueza, ¿verdad? A la clase capitalista. Ahora, nosotros hemos visto que este es el primer elemento de una sociedad capitalista, esta desigualdad, ¿verdad?, inherente a la sociedad capitalista entre una mayoría desposeída y una minoría poseedora. Ahorita al final vamos a volver sobre este elemento de desigualdad que el capitalismo implica. Pero ahora quiero enfatizar el otro aspecto del capitalismo, que también lo hemos mencionado muchas veces, y es que esta clase capitalista es una clase que está dividida en muchas empresas, ¿verdad? Muchas empresas capitalistas que compiten entre sí en el mercado, ¿verdad? Vamos a suponer que son empresas industriales todas, vamos a poner una chimenea aquí a todas estas fábricas.
¿verdad? Son empresas capitalistas que compiten entre sí en el mercado. Vamos a suponer que son fábricas de, qué sé yo, de detergente y que están compitiendo unas con otras. Y sabemos que todas esas empresas, en competencia unas con otras, tienen que tratar de obtener la mayor ganancia posible. Si operan mucho tiempo sin obtener ganancia o sufriendo pérdidas, van a desaparecer, ¿verdad? Y para poder sobrevivir en el mercado, todas tienen que asegurarse de ofrecer el producto al mismo precio que los demás competidores o incluso a un precio un poquito más bajito para poder atraer los consumidores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Vamos a suponer que ellos producen X detergente y la caja todos la venden a $10. Bueno, pues los consumidores más o menos les va a dar lo mismo comprar uno que otro si son de la misma calidad. Pero si este individuo que está aquí la vende a 9, pues evidentemente va a tener un mayor chance de que una mayor cantidad de consumidores compren su detergente con respecto a ese detergente. Ahora bien, si él quiere venderlo a 9 y mantener su ganancia, ¿verdad? Vamos a suponer que el costo de todos ellos es 7, ¿verdad? Que vendiendo a 10 tienen 3 de ganancia cada uno de ellos. Él lo vende a 9 porque quiere vender más. Pero entonces su ganancia, si su costo de producción es igual que los otros de 7, su ganancia va a ser menor, va a ser solamente de 2. Así que si él quiere mantener su ganancia y a la misma vez vender un poquito más barato, tiene que buscar la manera de reducir sus costos. Tiene que buscar la manera de producir ese detergente, ese producto, por ejemplo, en 6. Y si él logra reducir sus costos en 6 a 6, pues entonces puede vender a 9, puede atraer los consumidores de los otros competidores y puede tener su ganancia de 3. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Así que entonces, y claro, esa misma presión está operando sobre todos ellos, ¿verdad? Si él lograra hacer esto, estos no son bobos, estos van a tratar de ver cómo ellos también, ¿verdad? Pueden reducir los costos a 6, van a estar presionándose unos a otros para poder también vender a 9 y poder seguir en esa competencia. Así que el capitalismo se caracteriza porque la competencia obliga a todas las empresas a tratar de aumentar su ganancia, a tratar de vender al precio más bajo posible y por lo tanto a tratar de bajar los costos posibles, ¿verdad? Esa es la razón por la cual los capitalistas siempre van a resistir que usted le haga una exigencia de aumento de salario. Si usted le dice quiero más salario, eso va a implicar un aumento de los costos. El capitalista va a decir no puedo, ¿verdad? Porque eso me va a reducir la ganancia, me va a plantear problemas. Así que entonces esa es la dinámica fundamental del capitalismo. ¿Qué quiere decir eso? Primera consecuencia interesante de todo esto es que los capitalistas van a ignorar, no van a tomar en cuenta ningún efecto que pueda causar la operación de su empresa que no sea lo que ellos puedan calcular como costos, ¿verdad? Por ejemplo, si producir esto, vamos a volver ahorita al ejemplo de nuevo, producir esto lo van a vender a 10 porque ese es su valor, ¿verdad? No vamos a entrar de nuevo en ese tema, y el costo es 7, ¿verdad? Los capitalistas a lo que les interesa es obtener esa ganancia. Vamos a suponer que la producción del detergente genera unas partículas que salen de la chimenea esta y que se riegan por el aire y que son partículas tóxicas y que causa que la gente que la respira se enferme, ¿verdad? Eso va a tener un costo para la sociedad, porque esa gente enferma va a tener que ir al hospital y va a haber que curarla, ¿verdad? Y va a haber toda una serie de consecuencias producto de esa situación. O puede que esos elementos tóxicos vayan a los ríos y maten a los peces. ¿Sabe Dios la consecuencia que tienen estos elementos tóxicos, verdad? Pero para el capitalista que opera esta empresa, eso no existe. Eso no existe. Lo que existe es lo que a él le cuesta producir el producto y el precio a que él vende el producto y la ganancia que él obtiene, ¿verdad? Si esas partículas que salieron por ahí causan X o Y efecto, eso a él ni le preocupa, ni tiene manera incluso de medirlo, ¿verdad? Individualmente. Así que entonces,
el sistema capitalista, su tendencia histórica era precisamente a toda una serie de operaciones que enfocadas estrictamente en lo que está enfocado el capitalismo, que es en la ganancia privada, simplemente no toma en cuenta, no se preocupa por esos efectos ambientales de sus operaciones. Puede que incluso, ¿verdad? Y aquí se podrían dar otros ejemplos, ¿verdad? Quizás bota por allá unas toxinas, quizás por acá bota unas aguas contaminadas que van al río y contaminan al río, ¿verdad? Etcétera. Ahora bien, puede que incluso, ¿verdad? Aquí yo he dicho, ni se enteran. Puede que se enteren. Vamos a suponer que se enteren, que ellos sepan que esas partículas que están echando la chimenea al aire son tóxicas. Y puede que el capitalista de esta empresa sea un tipo con un mínimo de conciencia, ¿verdad? Y diga, esto es una barbaridad, que yo esté echando, ¿verdad? Que la fábrica esté echando estas toxinas. Así que él podría decir, uno pensaría, bueno, pues yo voy a instalar unas escobillas que yo sé que existen, y esas escobillas en la chimenea reducen o eliminan las toxinas que salen ahí, ¿verdad? Perfecto. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso en el capitalismo? Esas escobillas no son gratis. Esas escobillas las tiene que comprar el capitalista. Así que eso, ¿qué hace con sus costos? Aumenta sus costos, ¿verdad? Ahora sus costos quizás son 8, ¿verdad? Porque un tipo responsable, sus costos son más altos y puso las escobillas. Así que estos que son irresponsables van a tener 3 de ganancia. Y el que es responsable va a tener menos ganancia. Estos quizás van a poder vender más baratos que él, ¿verdad? ¿Quién va a prevalecer en el mercado? ¿Quién va a sobrevivir? ¿El irresponsable o el responsable? El irresponsable, ¿verdad? Porque el mercado castiga al responsable. El que decidió, voy a poner escobillas porque, ¿verdad? Y por más, él quizás haga un intento grande, ¿verdad? Y ponga en su producto, mi producto es con escobillas y mi producto no contamina, pero cuesta, ¿verdad? 11 pesos, ¿verdad? Porque quizás tiene que subir un poquito el precio, o cuesta 10. Y los otros pueden vender a 9, ¿verdad? Y la gente va a decir, eso está súper chévere, que ese producto sea más sano, etcétera, pero yo estoy pelado, así que yo voy a comprar el de 9, ¿verdad? Porque la gente está pelada, la gente no puede, ¿verdad? La mayoría de la gente no puede decir, bueno, voy a comprar solamente los productos que cumplen con unos criterios más altos de no contaminación. Así que el mercado, la competencia en el mercado obliga a los capitalistas a reducir costos. Y una de las maneras de reducir costos es a través de la destrucción de la naturaleza, ¿verdad? Envenenar todo lo que venga. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, ya vamos viendo que es posible limitarlo, porque ¿cómo podríamos lograr que los capitalistas pongan las dichosas escobillas estas? Pues aprobando una ley, ¿verdad? Usted aprueba una ley que dice que si usted va a operar este tipo de fábrica, usted tiene que poner las escobillas. Y usted los obliga a los capitalistas a poner las escobillas. Pero fíjense que es lo que estamos haciendo, es violando las reglas del mercado, ¿verdad? El mercado, su tendencia normal es a la destrucción de la naturaleza. Para usted limitar la destrucción de la naturaleza, tiene que decir no puede operar de esa manera. Tiene que poner las escobillas. No tiene libertad de operar. La gente habla tanto de la libertad económica, pero nosotros le decimos, usted no tiene libertad de operar esa fábrica a menos que ponga unas escobillas, ¿verdad? Y cuando le pone las escobillas a todo el mundo, pues entonces todo el mundo tiene que ponerlas. Si tú dejas que esto esté regido por la competencia, cada uno buscando su ganancia privada, pues no van a tomar estas decisiones. Así que la historia del capitalismo en muchos países del mundo es una historia de crecientes regulaciones y reglamentaciones ambientales que son insuficientes, pero que han sido necesarias, porque si no se implantaran, ya, ¿verdad?, hubiésemos destruido buena parte de nuestro entorno natural, que ya es una indicación, ¿verdad?, la necesidad de que el Estado intervenga
y ponga una ley, es una indicación de que el mercado espontáneamente lleva a la destrucción. No nos ha llevado a la destrucción total y completa porque hemos intervenido contra la lógica del mercado. Y de esa manera también ustedes se podrán imaginar que cada vez que se trata de poner algún tipo de restricción o de reglamentación de este tipo, va a haber una resistencia de muchos capitalistas, ¿verdad? Porque piensan que eso les va a afectar su ganancia, ¿verdad? Ciertamente. Y siempre el argumento es el mismo, ¿verdad? Eso va a afectar negativamente los negocios. Y es verdad, lo va a afectar negativamente. Lo que pasa es que si no nos afectamos negativamente, vamos a acabar de destruir la naturaleza. Por ejemplo, hace poco en Puerto Rico se aprobó una legislación para limitar el uso de los plásticos de un solo uso en muchos tipos de establecimientos. Muchos de los patronos pusieron el grito en el cielo. Eso va a aumentar los costos, ¿verdad? Y va a reducir nuestras ganancias. Y eso es lo que a ellos les preocupa, ¿verdad? A la sociedad le preocupa que ya tenemos los vertederos llenos hasta el tope, que no cabe más nada en los vertederos, que seguimos utilizando estos materiales que son tóxicos y que hay que limitar su uso, ¿verdad? El capital no piensa en esa manera global, piensa en una manera muy restrictiva. Mi empresa, mi ganancia y mis costos. Y por lo tanto, argumentan muy fuertemente que esa disposición que se aprobó debe revocarse. Ahora hay toda una campaña para que se revoque esa prohibición porque implementarla sería muy costoso. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, y como dije, este fenómeno tiene manifestaciones muy inmediatas, ¿verdad? Como la contaminación que una empresa puede generar, pero también muchas veces tiene consecuencias que son mucho más difíciles de detectar, ¿verdad? Un caso dramático y muy urgente para nosotros es precisamente el cambio climático, ¿verdad? El cambio climático, como ustedes saben, es producto de que todas estas empresas utilizan, por ejemplo, energía que se genera quemando combustibles fósiles, ¿verdad? Y los combustibles, vamos a suponer que una de estas aquí es una central hidroeléctrica, ¿verdad? Que genera electricidad quemando petróleo, quemando gas o quemando carbón, y eso lanza una serie de gases a la atmósfera. El CO2 es el más importante y el CO2 es uno de los grandes gases que tienen un efecto invernadero, ¿verdad? Entendemos bien que este mecanismo del calentamiento global, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona? Básicamente. Entonces, y este proceso de calentamiento global, a su vez, tiene toda una serie de efectos de todo tipo, efectos en la agricultura, efectos en la temperatura de los océanos, efectos en las corrientes de los océanos, efectos en la biodiversidad, en los diferentes organismos vivientes, efectos en la frecuencia de eventos extremos, 40.000 cosas, ¿verdad? Todo es un sistema interconectado y el calentamiento global tiene un efecto en todas esas cosas. Efectos que son cada vez más destructivos. Ahora bien, este es un proceso que usted no lo puede observar a simple vista, ¿verdad? Si usted sale a la calle, pues usted puede decir hace mucho calor, pero realmente hay muchos días que hace mucho calor, ¿verdad? Que esté ocurriendo el calentamiento global es algo que no lo podemos saber a menos que sea a través del conocimiento científico, ¿verdad? Los científicos que estudian el clima del planeta analizan y dicen que está pasando esto, ¿verdad? Y está pasando esto, y si seguimos echando CO2 al aire, ¿verdad? Las consecuencias cada vez van a ser más terribles. A mí se me quedó aquí, por ejemplo, la elevación del nivel del mar, ¿verdad? Que en una isla como Puerto Rico es un problema importante. Los efectos que va a tener en nuestro entorno natural el calentamiento global van a ser cada vez más graves. Sabemos la causa del calentamiento global, que es la emisión de CO2. Sabemos cuál es la solución. Hay que reducir la generación de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Sabemos cómo hacer eso.
que es cerrar las plantas de carbón y de petróleo y de gas y reemplazarlas con energías renovables, ¿verdad? Es decir, en términos técnicos sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero sin embargo, a pesar de que esto se sabe ya hace varias décadas, mucho tiempo, 40 años por lo menos, la realidad es que las emisiones de CO2 siguen aumentando. La concentración de CO2 en la atmósfera es hoy más grande que nunca en la historia, ¿verdad? Se aumenta la producción de energía renovable, pero realmente se añade a la generación que ya existe. No es que la energía renovable esté reemplazando la energía fósil, sino que la fósil sigue creciendo y la renovable también, ¿verdad? Pero no se reduce realmente la quema de combustibles fósiles. Y usted dice, bueno, entonces vamos hacia el desastre, ¿verdad? ¿Cómo se explica que sepamos que vamos hacia el desastre y sigamos hacia el desastre? Bueno, la razón es que las grandes empresas capitalistas todavía, que siguen dominando la economía del mundo capitalista, generan grandes ganancias buscando petróleo, extrayendo petróleo, refinando petróleo, vendiendo petróleo, construyendo automóviles, vendiendo automóviles que queman gasolina, ¿verdad? Es decir, hay una gran cantidad de concentración de capitales que generan grandes ganancias en este proceso que sabemos que es destructivo, pero como la lógica del sistema es esa, la generar ganancias para estas empresas, pues se sigue, ¿verdad?, alargando el proceso de hacer la transición necesaria para enfrentar el problema del calentamiento global. Sabemos que no podemos quemar más carbón, ni petróleo, ni gas, pero ahora mismo están explorando grandes empresas petroleras para encontrar más yacimientos de petróleo, para extraerlo y para quemarlo, porque eso les va a generar una ganancia. Simple y sencillamente, no hay que buscar muchas explicaciones ¿verdad?, complicadas para este fenómeno. Y mientras no se tomen unas medidas verdaderamente vigorosas, como por ejemplo nacionalizar el sector, convertir todo el sector de la producción energética en propiedad del Estado y dirigirlo en otra dirección, pues vamos a seguir caminando por ese desastre. Así que entonces, esto explica un poco lo que de otra manera podría parecer un misterio. Cada año se realiza una reunión que se llama la COP, es la cumbre, creo que ahora vamos para ¿cuál es la que viene? La 30. Ha habido 30, son una reunión internacional que se hace cada año para bregar con el problema climático. Todos los gobiernos, casi todos los gobiernos del mundo se reúnen en algún lugar. ¿Cómo vamos a bregar con la crisis climática? Porque saben que hay una crisis climática. Ya se ha reunido 30 veces. Este año se reúne, creo que es en Belén, en Brasil, la reunión número 30. Y 30 reuniones no han hecho nada. Literalmente, 30 reuniones, se reúnen todos los jefes de Estado y no han hecho nada. No han hecho nada porque no están dispuestos a meterle el diente a esas grandes empresas que se siguen enriqueciendo, envenenando, ¿verdad?, calentando el planeta. Así que entonces, de nuevo, nosotros los ecosocialistas señalamos evidentemente que se deben tomar todas las medidas que se puedan tomar para limitar el efecto del cambio climático, pero que es necesario, en última instancia, crear un sistema que no esté regido por la ganancia privada, que esté regido por otros criterios. Ahorita al final hablaremos de eso. Otro ejemplo que les doy del mismo proceso. Ustedes conocen el Amazonas, muchas veces se le llama el pulmón del mundo. Es el pulmón del mundo, ¿verdad? Uno de los elementos que limita un poco el proceso de calentamiento global es que los árboles absorben CO2, ¿verdad?, y los retiran de la atmósfera. Así que cuando usted tumba árboles y usted avanza la deforestación, está acelerando el proceso de cambio climático, porque no solo está echando cada vez más CO2 a la atmósfera, sino que cada vez se retira menos, se queda en la atmósfera. Así que entonces, por ejemplo, sería un desastre deforestar el Amazonas, seguir tumbando árboles en el Amazonas, por la razón que sea, por la industria maderera, porque los quiere convertir en tierra agrícola, por la razón que sea.
un desastre destruir el Amazonas, el pulmón que necesitamos para que el planeta pueda respirar más o menos. Pero lo están destruyendo, lo están destruyendo, lo están deforestando. Cada día, ¿verdad? Tumban kilómetros de árboles, ¿verdad? Por diversas razones. De nuevo, ¿por qué lo hacen? ¿Por la maldad humana? No, porque las empresas que están tumbando esos árboles, por las razones que sean, generan una ganancia con esa actividad, o porque la convierten en tierra agrícola y la venden, o porque utilizan las maderas y las venden, la razón que sea. Así que entonces, el criterio de la ganancia privada nos lleva a ese desastre ambiental en todas sus manifestaciones. Bueno, entonces, sigo por aquí. Ahora bien, hasta ahora hemos dicho que hemos hablado del efecto nocivo de las actividades de estas empresas sobre el ambiente. Voy a hablar de un segundo aspecto del capitalismo que implica un ataque a la naturaleza, que es el siguiente. El capitalismo no es un sistema estático, como ustedes saben. El capitalismo se caracteriza, los capitalistas que operan en el capitalismo, esos que estaban compitiendo aquí, su tendencia y su objetivo no es a quedarse iguales, ¿verdad? Y la competencia muchas veces no les permite quedarse iguales. Su objetivo es crecer, su objetivo es aumentar su riqueza, ¿verdad? Un capitalista invierte $100 y obtiene 10 de ganancia, por lo general no se va a consumir, ¿verdad?, en mansiones y en comida y todo lo demás, toda la ganancia. Sabemos que los capitalistas por lo general consumen una parte, de hecho, relativamente pequeña de la ganancia, vamos a poner 1, y 9 de esta ganancia se reinvierten, ¿verdad? Y la próxima ciclo de producción, la producción es más grande, ¿verdad? La producción es mayor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Toyota no está feliz y contenta con que vendió 1 millón de automóviles este año. Toyota, si vendió 1 millón de automóviles este año, el año que viene quiere vender 1.200.000 o 1.500.000, ¿verdad? Y lo mismo con la General Motors y lo mismo con la otra, ¿verdad? Y el capitalismo está en una carrera constante de lograr el mayor crecimiento posible, ¿verdad? Por eso es que cuando una economía capitalista no crece, ¿qué es lo que se dice que le está pasando a esa economía? Que está en crisis, ¿verdad? Una economía capitalista que no creció es una economía capitalista que está en crisis, ¿verdad? Una economía capitalista saludable se supone que crezca 3% o 4%, ¿verdad? Eso quiere decir que la producción tiene que seguir aumentando, ¿verdad? Y aumentando no hasta llegar a un límite, aumentar ilimitadamente, ¿verdad? Cada vez más automóviles, cada vez más lavadoras, cada vez más televisores, cada vez más teléfonos celulares, ¿verdad? Cada vez más de todo, ¿verdad? Una de las tendencias de eso, que el capital tiene la necesidad de vender cada vez más cosas, es que se van a producir cosas que no son duraderas, ¿verdad? Si usted produce un televisor que es muy bueno y que va a durar 50 años, pues la persona que lo compra no va a volver a comprar otro televisor en 50 años. Eso a usted no le conviene como productor de televisor. Usted quiere un televisor que a los tantos años deje de funcionar para que la persona se pueda comprar uno, ¿verdad? Eso es lo que se llama obsolescencia programada, ¿verdad? Que se crean los productos, además corresponde a la necesidad de bajar costos, ¿verdad? Usted utiliza materiales más baratos, materiales menos duraderos, materiales que usted sabe que en pocos años ya no van a rendir, y el producto se va a dañar y usted va a comprar uno nuevo. Se producen productos en la tendencia en la actualidad que no se reparan, ¿verdad? Incluso en la época que yo era joven, los productos se reparaban. Tú tenías un televisor en tu casa y se dañaba, tú ya llamabas a un técnico que venía y lo abría y lo arreglaba y el televisor duraba 20 años. Hoy no, ¿verdad? Usted te daña el televisor y tú lo botas y compras uno nuevo, ¿verdad? Olvídate de... Así que el capitalismo es su deseo, vamos a decir, es la producción
en aumento constante, la producción ilimitada. El problema con esto es que el planeta es limitado, ¿verdad? El planeta Tierra tiene sus límites materiales y por lo tanto el capitalismo en última instancia es insostenible, ¿verdad? No es posible el crecimiento ilimitado en un planeta ilimitado. Por más que tú uses más eficientemente los materiales, ¿verdad? Hay un límite a lo que se puede utilizar. Así que entonces el capitalismo también tiende a inundar nuestro planeta, ¿verdad? Con una gran cantidad de productos, utilizando una gran cantidad de materiales, como si el planeta fuera infinito, ¿verdad? Y estamos usando nosotros una gran cantidad de recursos en nuestra época que otra gente va a necesitar en el futuro, ¿verdad? ¿Y qué van a tener ellos cuando llegue el momento en que ellos tengan que recibir la tierra de nosotros? Bueno, así que entonces, y este aumento de la producción, que implica el aumento de la utilización de materiales de la tierra, también hace muchísimo más complicado o inalcanzable el objetivo que dije ahorita de la transición a energías renovables. Porque si usted está aumentando la producción cada vez más, usted va a aumentar también el consumo de energía cada vez más. Puede que quizás no en el mismo grado, porque quizás usted puede utilizar la energía un poquito más eficientemente, ¿verdad? Pero si usted está aumentando cada año la producción 5%, vamos a decir, pues usted también va a tener que aumentar la producción de energía para poder mover esa producción. Y si está aumentando la cantidad de energía que usted utiliza, pues entonces la cantidad de energía que usted va a tener que producir renovablemente también está creciendo. Así que el objetivo, ¿verdad?, de producir la energía que necesitamos renovablemente, el objetivo se aleja cada vez más, porque si cada vez hace falta más energía, pues cada vez más tenemos que tratar de alcanzar ese objetivo con la energía renovable. Eso explica la paradoja que les dije ahorita, que como el aumento de la necesidad de energía sigue aumentando, a pesar de que aumenta la producción de energía renovable, aumenta también la de combustibles fósiles, ¿verdad? Porque es cada vez más lo que se necesita para mantener esta producción. Así que entonces, nuestro planteamiento central como socialistas, como marxistas, es que el capitalismo es incompatible, como ustedes pueden ver, con una relación responsable con la naturaleza, que no puede relacionarse de manera responsable con la naturaleza y que por lo tanto hay que reemplazarlo con otro sistema para que nuestra relación con la naturaleza pueda restablecerse, ¿verdad? O por lo menos hacerse más armónica. Dos puntos adicionales. Sobre este tema hay tres grandes posiciones entre los marxistas. Unos plantean que Marx y Engels, ¿verdad?, los fundadores de nuestra corriente de pensamiento, no se plantearon, Marx no se planteó, ¿verdad?, los problemas ecológicos. No es que lo critiquen, ¿verdad? Por eso plantean los problemas ecológicos, no se planteaban en la época de Marx, ¿verdad?, con la agudeza y la manera tan dramática que se presentan hoy en día, y por lo tanto Marx no discutió ese tema. Vuelvo ahora sobre eso. La segunda posición es la opuesta, que es la que dice todo lo contrario, que Marx sí, cuando uno mira sus escritos, encuentra que fue un pensador que incorporó ya en su época toda una serie de elementos de lo que hoy llamaríamos la perspectiva ecológica, que quizás posteriormente a Marx, marxistas posteriores olvidaron eso o no lo enfatizaron lo suficiente, pero que si uno lee a Marx con cuidado, uno va a encontrar que eso está en Marx. Y la tercera posición que plantea, que es una posición, vamos a decir, intermedia, que es que en Marx hay elementos importantes del pensamiento ecológico y que su análisis del capitalismo es primordial, es fundamental para poder entender efectivamente la crisis ecológica.
¿verdad? Elementos de pensamiento ecológico sin que haya sido un pensador ecológico, como diríamos hoy en día, pero que hay unos elementos. El autor quizás más, esta es la posición de mucha gente históricamente, el autor quizás más conocido de esta segunda posición es un autor que se llama John Bellamy Foster, que es un autor muy interesante sobre estos temas, ¿verdad? Su planteamiento es que Marx, él hace toda una, ¿verdad?, discusión de la obra de Marx y plantea que en Marx hay un pensamiento ecológico muy elaborado, a pesar de que los marxistas posteriores no lo hayan examinado con el debido cuidado. Hay otro marxista japonés que ha tenido mucho impacto y que también está en la misma posición que Foster, que se llama Saito, el apellido es Saito, y están los que plantean, quizás el más destacado de los que plantean esta tercera posición, ¿verdad? De que Marx ciertamente tiene un elemento ecológico, pero no podemos convertirlo en un pensador ecologista, y su crítica del capitalismo es fundamental. Quizás el más importante es un autor que se llama Michael Lowy. ¿Tú ibas a preguntar algo por ahí? Sí, si hay alguna obra que se considere como clave para... Bueno, Foster tiene varios escritos. Tiene uno que se llama Marx's Ecology, la ecología de Marx. Tiene otro que se llama, en inglés se llama así, Everything, no me acuerdo ahora, es como Everything the Socialist Should Know About the Ecological Crisis, todo lo que el socialista debe saber sobre la crisis ecológica. Tiene otro que se llama, creo que es Ecological Revolution, algo así. Cualquier texto de él que tenga que ver con la cuestión ecológica es buena introducción a esa perspectiva. Bueno, eso lo digo, ¿verdad? Porque como no puedo entrar en mucho detalle aquí, ¿verdad? Hay diferentes posiciones entre los marxistas sobre este tema. Entonces, pasamos entonces a cuál es el planteamiento del ecosocialismo, ¿verdad? Nosotros, si describimos ese problema que hemos señalado, ¿cuál es la solución que nosotros presentamos? Y aquí de nuevo hay diferentes orientaciones dentro del movimiento socialista internacional. Yo voy a presentar una, que es la que corresponde a nuestra corriente, y al final me voy a presentar muy rápidamente las posiciones alternativas que existen. La manera más sencilla de presentar el problema que enfrentamos en la actualidad es el siguiente. Enfrentamos en la actualidad un problema que a primera vista podría parecer sin solución, una contradicción que no hay salida. Por un lado, la humanidad produce y fabrica y utiliza energía en unos niveles tales que no son sostenibles, que la humanidad va, como dije, al desastre, ¿verdad? Si continuamos aumentando la producción a los niveles que la seguimos aumentando constantemente, ¿verdad? Mayor producción implica mayor gasto de energía. Mayor gasto de energía implica mayor reto para la energía renovable. Implica que no vamos a poder producir la energía suficiente para reemplazar la energía fósil. Y vamos a tener entonces que utilizar una energía nuclear o algún otro mecanismo poco confiable para bregar con el calentamiento global, ¿verdad? Hay algunas tecnologías, alguna gente plantea, por ejemplo, podemos seguir produciendo, quemando combustibles fósiles y echando CO2 al aire si desarrollamos una teoría una maquinaria de lo que llaman captura de carbono, que son máquinas que supuestamente van a capturar el carbono que se genera y lo van a enterrar debajo de la tierra, ¿verdad? Toda una excusa para poder seguir echando carbono al aire, ¿verdad? Vamos a seguir echando y lo capturamos y lo metemos, lo enterramos. Una tecnología todavía muy experimental que no está demostrado que ni siquiera pueda funcionar. Hay otras que son hasta peores, que son lo que se llama la reingeniería climática, que es, por ejemplo, lanzar al aire partículas que ayuden a limitar la entrada de los rayos solares, ¿verdad? Y que por lo tanto
enfriemos el planeta, ¿verdad? Usted sigue echando carbono al aire y echa estas partículas al aire, ¿verdad? Uno de los problemas que tiene es que el cielo azul va a desaparecer, ¿verdad? Va a ser todo como una cosa ahí lechosa, una cosa blanca allá arriba, ¿verdad? Pero eso va a ser como un escudo de los rayos solares y por lo tanto, ¿verdad? Como ponerle Suntan Lotion a todo el planeta, ¿verdad? A ustedes se ríen, es una locura, pero son las locuras que están propuestas porque la otra alternativa es reducir la producción de energía. Y como el capitalismo no puede bregar con esa idea, pues entonces cualquier locura mejor que eso. Así que entonces, por un lado, lo que necesitamos es, para salvar el planeta y vivir mejor, tenemos que reducir la producción. Si esta es la producción de la humanidad, ¿verdad? Tenemos que reducir la producción. Tenemos que producir menos, utilizar menos materiales, generar menos energía. Tenemos que decrecer, ¿verdad? Lo que ahora producimos. Eso por un lado, hay que decrecer. Pero por otro lado, sabemos que hay una buena parte de la humanidad o de comunidades que tienen necesidades que no se han satisfecho. Usted tiene que construir más escuelas en muchos sitios, y más plantas de procesamiento de agua potable, y más carreteras, y más hospitales, ¿verdad? Y más viviendas. Muchísimas cosas que la gente necesita. Y eso implica aumentar la producción, ¿verdad? Y implica utilizar energía, y implica, por lo menos por ahora, quemar combustibles fósiles, ¿verdad? Así que parece que son dos exigencias contradictorias. Por un lado, ecológicamente tenemos que reducir la producción y por otro lado, socialmente tenemos que aumentar la producción de muchas cosas, ¿verdad? Parecería que tenemos que escoger entre satisfacer las necesidades de la gente y acabar de destruir el planeta, ¿verdad? O salvar el planeta, pero dejar a la gente en la pobreza, ¿verdad? Felizmente esa no es por ahora un dilema que tengamos. ¿Por qué razón? Porque se calcula, si esta es la producción total, se calcula que con 40%, vamos a suponer que no sé cuánto es 40% de la producción que hoy existe en el mundo y del gasto de energía que hoy hay en el mundo, con 40% de lo que ahora consumimos, se podría proveer a todo el mundo de lo que necesita para vivir adecuadamente, ¿verdad? Adecuadamente es que tenga calzado, que tenga vestido, que tenga vivienda, que tenga calefacción, que tenga enfriamiento. Hay una especificación muy, muy clara de todo esto, no son especulaciones, ¿verdad? Que tenga estufa, que tenga nevera, que tenga lavadora, que tenga mueblaje para la casa, que tenga transportación, que tenga electricidad, que tenga agua, etcétera. Con 40% de lo que hoy gastamos se podría satisfacer eso para más o menos 8.5 mil millones de personas, ¿verdad? Que son la población que se calcula para el año 2050. Así que podríamos reducir radicalmente la producción que existe hoy en día y a la misma vez satisfacer las necesidades de todo el mundo. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, pues evidentemente hay que reducir toda la producción que sea destructiva, que sea innecesaria, que sea prescindible, que sea nociva. Todo eso hay que reducirlo. Y hay que aumentar la producción de todo lo que sea necesario para que la gente viva bien, ¿verdad? Entre estas cosas destructivas, pues, candidato número 1, la producción de armamento, ¿verdad? Los miles de millones de dólares que se dedican a la producción de armamento, que no contribuyen nada al bienestar de la humanidad. Todos los productos que son necesarios e imprescindibles, una gran cantidad de productos de lujo, ¿verdad? Los jets privados. Eliminar los jets privados. ¿Quién necesita jets privados para vivir en el mundo, verdad? Muchas de las guaguas estas gigantescas que andan por ahí dañando el paisaje del mundo, también, ¿verdad? Buena parte de los automóviles privados, ¿verdad? Hay que sustituirlo con transporte colectivo. Todo lo que llamamos, lo que dije ahorita, los productos obsolescentes, los productos, hoy en día se tiene
esta cosa que es el fast fashion, por ejemplo, ¿verdad? Que usted compra un traje y lo bota, ¿verdad? Usted utiliza las cosas una sola vez. Todo eso hay que eliminarlo. Y si todo eso se reduce, usted puede aumentar lo que es necesario y aún así reducir la producción en términos generales. Ahora, ¿cómo eso se va a hacer? ¿Eso lo van a hacer los capitalistas espontáneamente? ¿Verdad? No, la única manera que eso se puede hacer es que la economía esté planificada con estos objetivos. Que la economía sea propiedad pública, que sea propiedad social y que entonces podamos planificar, vamos a reducir esta producción, vamos a aumentar esta producción para lograr el doble objetivo de producir lo que necesitamos para vivir bien todo el mundo y a la misma vez reducir la producción global. Eso hay que planificarlo democráticamente. Solamente si las fábricas, si los talleres y demás son propiedad social, podemos implementar un plan de este tipo. Mientras sean capitalistas que están compitiendo unos con otros, esto no va a pasar por ningún sitio. Así que entonces, esta es la idea básica del ecosocialismo, ¿verdad? Y esto quiere decir que la tendencia del ecosocialismo, como dije, implica globalmente un decrecimiento, pero un aumento de lo que sea necesario para vivir adecuadamente. Y el objetivo, ¿verdad?, es satisfacer las necesidades de la gente. Todo el mundo tiene que tener lo básico. Tenemos que reducir lo más posible la producción para no seguir destruyendo el ambiente. Y esto se tiene que combinar entonces, y se puede combinar y se debe combinar con el tercer elemento, que es la reducción de la jornada de trabajo, ¿verdad? Bajo el capitalismo, como ustedes saben, la lógica es trabajar lo más posible. Usted tiene que matarse trabajando 8 horas, 10 horas al día si consigue empleo, para consumir cada vez más. Esa es la lógica del capitalismo, consumir cada vez más y trabajar cada vez más. Bajo el ecosocialismo, el objetivo es producir no cada vez más, es producir lo necesario y trabajar cada vez menos. Si inventamos una máquina que haga el trabajo más rápido, no es para producir más, porque si ya tenemos lo necesario. Es porque lo que antes nos tomaba 5 horas producirlo, ahora nos toma 2. Trabajamos menos, tenemos más tiempo libre, ¿verdad? El objetivo es que los seres humanos tengan más tiempo libre para poder vivir su vida libremente, valga la redundancia, ¿verdad? El trabajo puede ser interesante, muchas veces queremos que sea interesante, ¿verdad? Pero en último análisis el trabajo es algo que nos impone la naturaleza, ¿verdad? Usted tiene que ir al campo y cultivar la tierra, y hace calor, y usted suda, y usted se cansa, ¿verdad? Y usted está obligado a hacer eso. Y lo mejor es tener que hacerlo por el menos tiempo posible, probablemente, ¿verdad? Como decía Marx, el reino de la libertad empieza cuando usted sale de ese ámbito. Usted tiene tiempo libre. ¿Qué quiere decir tiempo libre? Que usted hace lo que usted quiera. Usted decide libremente, ¿verdad? No estoy obligado a trabajar en esto. Usted decide, ¿verdad? Usted quiere irse a la playa, usted quiere escribir poemas, usted quiere hacer cine, usted quiere escoger un curso de filosofía en la universidad, usted quiere acostarse en una máquina y hacer un divino, ¿verdad? Pues usted hace lo que usted quiera, porque es el tiempo libre, es el tiempo suyo que usted escoge lo que usted va a hacer. Así que el ecosocialismo plantea que efectivamente tenemos que producir lo necesario y trabajar cada vez menos. Y eso es lo que conviene para una vida más rica, ¿verdad? No es que es un sacrificio, va a ser una vida más libre, va a ser una vida más rica, y a la misma vez es lo que conviene ecológicamente, porque nuestro objetivo no es seguir produciendo, ¿verdad?, cada vez más. El capitalismo ha tenido el elemento positivo de generar muchas cosas que no existían antes del capitalismo, pero también tiene el problema negativo de fabricar un montón de cosas que son totalmente, ¿verdad?, innecesarias, ¿verdad?, que son producto de la necesidad de vender, ¿verdad? Vaya usted
vaya usted a una farmacia y va a ver, esto es un ejemplo que yo doy, ¿verdad? Quizás pero usted va a ver 15, 20, 30 variedades de cepillo de dientes. A ver, o sea, realmente yo puedo entender que haya 5 variedades o 8 variedades, ¿verdad? Pero cada año tienen que, o cada mes, tienen que inventarse un cepillo nuevo que supuestamente tiene estas cualidades, etcétera. Que realmente es un intento de una compañía diferenciar su cepillo de la otra para que tú compres este cepillo y no aquel cepillo. Pero realmente la diferencia entre uno y otro cepillo no es inexistente, ¿verdad? Bueno, así que entonces, esto es lo que llamamos ecosocialismo. Y es un ecosocialismo, en este caso, que aceptamos nosotros el concepto de que tiene que haber globalmente un decrecimiento. Esta no es la única posición entre los socialistas. Hay algunos socialistas que plantean que no hace falta el decrecimiento, que podemos seguir aumentando la producción ilimitadamente y que la tecnología, ¿verdad?, va a resolver nuestros problemas, ¿verdad? A veces a estos ecologistas se le llaman aceleracionistas, es un nombre, o ecomodernistas, etcétera, ¿verdad? Que no plantean estos límites que nosotros planteamos, ¿verdad? Ellos dicen que nosotros estamos equivocados, nosotros pensamos que ellos están equivocados. Bien, entonces, para concluir, podemos describir aquí 3 posiciones que ustedes se van a encontrar por ahí, que es bueno, ¿verdad?, delimitarlas por lo menos para que vean. Está la posición de los que ecologistas, hay muchos en Puerto Rico, que no necesariamente se plantean el problema del capitalismo que yo dije, ¿verdad? Quieren defender el ambiente, quieren detener proyectos destructivos del ambiente, pero no son socialistas, ¿verdad? No entienden, o por lo menos no entienden por ahora, que el problema de la destrucción ecológica no es simplemente un problema de uno u otro proyecto por allá, es un problema que viene de la lógica del capitalismo y que por lo tanto tenemos que defender, hay que detener, por ejemplo, el proyecto Esencia en Cabo Rojo, pero además de detener el proyecto Esencia tenemos que construir un movimiento anticapitalista, porque si detenemos Esencia, mañana va a venir otro proyecto igual en Fajardo o en Guayama o sabe Dios dónde, ¿verdad? Porque el sistema va a seguir generando este tipo de proyectos. Así que hay ecologistas, pero que no se plantean el problema del capitalismo, ¿verdad? Nosotros no estamos en antagonismo con ellos, creemos que hacen un buen trabajo en la defensa, ¿verdad?, del ambiente, pero nosotros aportamos y tratamos de explicar por qué hay que ir más allá de simplemente ser ecologistas, hay que también ser anticapitalistas. También están el lado opuesto, los que son socialistas, pero estos ya son cada vez menos, pero existían y existen todavía, que no se plantean los problemas ecológicos, ¿verdad? El socialismo va a triunfar y cuando triunfe el socialismo, pues resolverá todos los problemas de la humanidad y no tenemos que preocuparnos mucho por los problemas ecológicos. Y están los que nosotros, ¿verdad?, los que planteamos la necesidad de conectar el socialismo con la preocupación ecológica, ¿verdad? Nosotros, en ese sentido, esta alternativa, el ecosocialismo, critica a los ecologistas amigablemente porque no ven el problema del capitalismo y critica a algunos socialistas cuando no le dan la importancia que le tienen que dar a la cuestión ecológica, ¿verdad? Y nuestra posición entonces se resume como ese socialismo ecológico. Ahora sí, último punto. Nosotros utilizamos, incluso para el título de esta charla, el término ecosocialismo. Nos definimos como ecosocialistas. Y hay muchos socialistas todavía que no les gusta mucho esto, ¿verdad? Prefieren llamarse socialistas sin el apellido eco, ¿verdad? Y no ven la importancia
de utilizar ese nombre. Y alguien podría decir con cierta razón, ¿verdad?, ¿por qué nos añadimos ese título cuando el movimiento socialista siempre ha defendido y defiende muchas otras causas, no solamente la de los trabajadores, vamos a decir, y no le estamos añadiendo nombres, ¿verdad? La vez pasada ustedes discutieron aquí el tema del feminismo, ¿verdad? Y la lucha por la emancipación de la mujer, que es parte de los objetivos del marxismo, pero nosotros casi nunca, ¿verdad? No decimos feminino-socialista, ¿verdad? O socialista feminista, no le añadimos, ¿verdad? Y si somos anticolonialistas, como somos también anticolonialistas, pues no le metemos socialismo anticolonial, ¿verdad? No le añadimos por qué añadimos, ¿verdad?, ese término ecosocialista. Y yo mismo, como que era un poco reacio, el grupo nuestro, ¿verdad?, por ejemplo, se llama, ustedes saben, Democracia Socialista. Y en un momento dado tuvimos una discusión, que yo creo que la vamos a tener de nuevo pronto y vamos a cambiar de opinión, de si nos debíamos llamar, cuando estábamos creando el grupo, Democracia Ecosocialista, ¿verdad?, porque somos ecosocialistas. Y nosotros mismos y yo mismo, ¿verdad?, como que no estaba muy convencidos, y como no estaba muy convencidos, nos quedamos Democracia Socialista. Pero reflexionando sobre esto, yo creo que hay una razón muy, muy importante, que es, hay un aspecto que es distinto en la lucha ecológica del resto de las luchas que se dan, que es lo que yo llamo su urgencia. Si usted lucha por la independencia de Puerto Rico y no la logra en 2025, pues la logramos en 2035. Y el que no la lográramos en 2025 no impide que la logramos en 2035. Y si no la logramos en 2035, la logramos en 2045. Y el que no la lográramos en 2035 no bloquea ni impide que la logremos 10 años después. Es lamentable que se siga posponiendo, ¿verdad? Pero sigue siendo igual de alcanzable la independencia de Puerto Rico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Verdad? O si no logramos derrocar el capitalismo, estrictamente hablando, la clase obrera, este año, pues lo logramos en 10 años o en 20 años, lo lograremos, ¿verdad? Mientras más rápido, mejor. Pero el hecho de que no se logre hoy no quiere decir que no se logre mañana. Eso no aplica en la lucha ecológica, ¿verdad? Se supone que nosotros mantengamos la temperatura de la Tierra a no más de 5 grados centígrados por encima de la temperatura antes del comienzo de la era industrial. Antes de la era industrial había una temperatura. Se supone que no aumente más de 1.5 grados centígrados. Si aumenta más de 1.5 grados centígrados, se desatan toda una serie de procesos que ya son irreversibles. ¿Te entiendes lo que estoy planteando? Así que si nosotros no logramos estos cambios ahora, no lo podemos lograr dentro de 20 años. Ya es demasiado tarde, ¿verdad? Si nosotros no detenemos la destrucción de esencia, ¿verdad?, y la destruyen todos esos montes y construyen cemento ahí, entonces después no podemos, dentro de 10 años, deconstruir todo eso y restablecer todo eso. Si deforestan el Amazonas, como están haciendo, y se convierte en una sabana, porque la tendencia es a que mientras más tumben, se desata un proceso en que ya el bosque se va deshaciendo, ¿verdad? Y si eso ocurre, no podemos decir, espérate, metimos la pata, vamos a reconstruir el Amazonas de nuevo. No, ¿verdad? Aquí tenemos una oportunidad y tenemos poco tiempo, ¿verdad?, para hacer esto que estamos haciendo. Así que el añadirle la palabra eco, yo creo que se justifica porque se trata de una dimensión. Todas las dimensiones son importantes, la lucha de la mujer, la lucha contra el racismo, la lucha contra el colonialismo, la lucha contra la opresión de la explotación obrera, etc. Pero la cuestión ambiental tiene una urgencia, ¿verdad?, que tenemos que hacerlo ahora. Sabemos que hay cosas que tenemos 10, 20 años para hacerlas. Si no las hacemos, va a ser demasiado tarde. Así que tenemos que enfatizar la urgencia de esta tarea. Por en ese sentido yo creo que se justifica utilizar el término ecosocialista. Y tercera vez que digo última,
este es un tema que para nosotros los que hacemos la crítica del capitalismo, a mí me parece que es muy importante porque tenemos que enfrentar el problema, pero además es muy útil para nosotros como socialistas. No hay manera que usted pueda demostrar que el capitalismo es compatible con la supervivencia del planeta y la reparación de nuestra relación con la naturaleza. No hay manera de que el capitalismo vaya a detener el proceso que nos lleva al desastre ambiental. La única solución es una economía planificada democráticamente. Cualquiera que examina este problema tiene que llegar a esa conclusión. Esa es la razón por la cual ocurre una cosa que es muy curiosa. Si ustedes miran, por ejemplo, uno de los ideólogos grandes del capitalismo en Puerto Rico es este señor José Rodríguez, ¿qué se llama él? ¿Ah? Jorge Rodríguez, que es un ingeniero, ¿verdad? Es presidente del Instituto de Libertad Económica. Él y muchos otros que están en esta defensa del capitalismo insisten que el cambio climático no existe, que el cambio climático es un invento, ¿verdad? Que eso es una teoría falsa. Y usted se pregunta, pero ¿por qué esta gente adopta esta posición tan absurda, ¿verdad? Todos los científicos, 99% de los científicos del mundo te dicen que el cambio climático existe y esta gente se da contra la cabeza diciendo que el cambio climático no existe, ¿verdad? Y la razón es muy sencilla. Si usted acepta que el cambio climático existe, entonces usted inevitablemente, y ellos en ese sentido ellos entienden bien su situación. Si usted dice, si yo acepto que el cambio climático existe, entonces voy a tener que aceptar que el Estado tiene que intervenir y reglamentar la economía. Voy a tener que aceptar que el Estado tiene que ser dueño de las fuentes de producción para poder planificarla y detener el cambio climático. Y como yo no quiero que eso pase, ¿verdad? Como yo no quiero tener que desmantelar el capitalismo, pues entonces tengo que negar que existe el cambio climático. Porque una vez usted acepta que existe el cambio climático, ya casi por lógica, usted tiene que aceptar que tiene que haber una transformación económica y social muy grande para poder producir de otra manera. Y como ellos no quieren cuestionar el capitalismo, pues entonces se ven obligados, lógicamente, a decir, no, el cambio climático no existe, ese problema no existe, ¿verdad? Eso es un invento. Ellos dicen que eso es un invento de la izquierda para justificar el socialismo.